Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Es verdad que 5 minutos es un espacio muy breve para lanzar titulares, pero si queremos que realmente intervengan 12 personas, como estamos aquí, pues tiene que ser en este tiempo, y además para que después también puedan intervenir ustedes si lo creen conveniente. Pero creemos que desde nuestro objetivo como sociedad civil por el debate es muy importante, ya simplemente con los elementos que han planteado ustedes aquí, hay muchísimo que hacer y muchísimo que resolver. Quiero decirle una precisión, señor magistrado. Nosotros desde sociedad civil no es que nos obsesionemos, lo he comentado antes con Herzog, en los pactos de Estado. Nosotros queremos como sociedad civil que se arregle. Yo no sé si es un pacto de Estado o es otra fórmula. Es verdad que hay veces que pactos de Estado pues han servido para resolver pocas cosas, pero hay países en los que un pacto de Estado parece como bastante estable frente al Cánovas y Sagasta que normalmente se produce electoralmente, y tanto en el ámbito de la educación, sobre todo, que quizás lo que hemos estudiado más, lo conocemos menos de la justicia, hay una posibilidad real de hacerlo. Yo creo además que el debate, si me permiten decirlo, y damos inmediatamente la palabra a los políticos, la estamos haciendo en un momento oportuno, porque ellos tendrán que defenderlo en sus programas electorales y tendrán que aplicarlo después legislativamente o, como se ha dicho aquí, con responsabilidades de gobierno. Y creo que lo estamos haciendo también en el lugar oportuno, no solo en el momento, porque el Club Siglo XXI, para los que tenemos una cierta edad de ejercicio profesional, sabemos que buena parte de la transición se sustanció en sus debates aquí, en el Club Siglo XXI. Y ahora sí estamos en el momento en el que comienza, por llamarle de algún modo, la segunda transición. También es muy bueno que en este ámbito, y en otros, que duda cabe, pero en este ámbito se sustancien una serie de cosas, y por eso nos pareció muy importante y agradecemos enormemente la invitación, porque estamos en el momento oportuno, pero yo creo que en el lugar oportuno para que esto tenga la trascendencia y la solemnidad que nosotros requeriríamos. No sé si para redactar un acta al final, pero en todo caso sí para acercar posiciones y para que todo el mundo hable directamente. Les sorprenderá a ustedes. Decía alguno de los intervenientes, no había tenido oportunidad de hablar directamente con políticos, ¿cierto? Los científicos nos decían el otro día, gracias a Sociedad Civil por el Debate puedo yo decirle a una persona con responsabilidades políticas, por lo menos de hacer un programa electoral, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros aspiramos. Así que aquí están las peticiones y ahora toman la palabra en el ámbito político, no hay ningún orden preestablecido. Yo me permito, tal como lo tengo aquí, dar la palabra en primer lugar a Soraya Rodríguez. Soraya es abogada, prácticamente todos ellos son abogados además, es diputada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, ahora será candidata, creo, por Valladolid, y vicepresidenta segunda ha sido de la Comisión de Justicia en el Congreso, además de portavoz parlamentaria. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias y, por supuesto, como los demás intervinientes, agradecer a esta asociación de Sociedad Civil por el Debate esta oportunidad, un formato diferente al que en estos momentos ya de precampaña electoral estamos acostumbrados los políticos entre nosotros mismos. En todo caso, si me permiten, sí que quisiera decir que esta marcada orilla, a un lado los profesionales y a un lado los políticos, yo creo que tampoco es, en fin, no es una línea tan nítidamente divisoria, porque efectivamente aquí hay políticos que pasarán a ser abogados, a ser profesionales, y también en ese tránsito magistrados que han estado en otras ocasiones ejerciendo la labor de parlamentarios y de responsables políticos. Es, en todo caso, una oportunidad. Yo creo que un pacto de Estado no es la solución a los problemas, pero sin pacto de Estado es muy difícil y, si me permiten, imposible poder acometer problemas o la solución de problemas que son estructurales. La situación de la justicia hoy en España no es buena y, desde luego, no seré yo quien diga que se ha estropeado en estos últimos 4 años de gobierno del Partido Popular. Indudablemente acarrea problemas estructurales. Pero sí que quiero decir que durante estos 4 años, que es el ejemplo o el paradigma de la ausencia de un pacto de Estado, es decir, de la ausencia de cualquier mínimo acuerdo, pues ha sido 4 años muy malos para la justicia española, y llegamos ahora a un punto en que todas nuestras propuestas, las que hace en estos momentos el Partido Socialista, parten de la base de que tenemos que desandar
el camino recorrido en estos 4 años. Y no creo que la justicia española, que España pueda permitirse esto. Por eso el acuerdo, el consenso, no es la solución, pero sin acuerdo y sin consenso es muy difícil poder abordar de forma responsable los retos que la justicia española y que España tiene por delante. Quisiera señalar que indudablemente hay algunas leyes que se han acometido, que se han salido adelante solamente con el acuerdo del Gobierno, del Partido Popular y del grupo que lo apoya, que pone de manifiesto ya el grave error, los graves errores en los que se han sustentado estas reformas. Se nos acaba de señalar aquí la necesidad imperiosa de la reforma del Código Procesal Penal en España e indudablemente en eso estábamos todos de acuerdo. Ahora y también hace 8 años cuando hubo un acuerdo de Estado. Y esa reforma procesal, aparte de ir a reformas tan importantes como una segunda instancia en lo penal, cosa positiva, indudablemente partía de la base de cambiar toda la fase de investigación. No solamente por la parte del Ministerio Fiscal que debía asumirla, sino también para que el juez instructor se consolidara como el garante de los derechos del investigado en esa primera parte. En eso también estábamos de acuerdo, parece que estábamos de acuerdo con el partido gobernante, con el Partido Popular, que cambió y que ha cometido una reforma procesal penal que es claramente errónea, porque al no modificar esto y modificar todo el procedimiento, los 6 meses de límite, los 18 en causas complejas, crea unos problemas inviables que finalmente puede dar lugar que junto a estos problemas de atasco en la justicia, de sobrecarga de trabajo, dé lugar a impunidad en delitos verdaderamente complejos, en lo que se vienen llamando macrocausas económicas, que necesitan todo lo contrario, una modificación de esta ley de enjuiciamiento procesal, cambiando indudablemente el estatuto del Ministerio Fiscal para que sea parte acusatoria, pero además dotando de verdaderos apoyos y asesores especializados a los juzgados. Por lo tanto, nosotros vamos a modificarla, si podemos, si tenemos mayoría suficiente, si logramos acuerdo suficiente, modificaremos la ley de enjuiciamiento criminal. Modificaremos indudablemente el Código Penal y yo creo que hay una imagen muy clara. El Código Penal del 95, que se denominó el Código Penal de la Democracia, fue fruto de un gran consenso, no de unanimidad, pero de un gran consenso. El consenso se trabajó mucho hablando no solo entre los políticos, sino también entre los profesionales de la justicia, abogados, jueces, fiscales. Eso sirvió para que pudiéramos patrimonializar ese cambio del Código Penal de la dictadura a un Código Penal de la democracia, con todos sus fallos, con todos sus errores. No quiero decir que todo sea perfecto, pero todo el mundo coincidía en que un instrumento de tal naturaleza punitivo, en el que está en juego los derechos y libertades de los ciudadanos, no podría ser nunca cometido por un solo partido político. Esto es lo que ha sucedido ahora, porque se han reformado 282 artículos. Créanme, si les digo que además lo hicimos en escasos meses, en 3 meses acometimos la reforma. Este Código Penal indudablemente va a ser reformado. Nosotros planteamos que vamos a acometer la reforma, pero deseo que indudablemente esa reforma sea acometida por el mayor consenso posible de todas las fuerzas parlamentarias que formen el Congreso. Brevemente, porque se me acaba el tiempo, quisiera citar: la justicia española indudablemente necesita una mayor dotación de medios económicos, pero todos sabemos las limitaciones económicas, no voy a hacer un repaso de los presupuestos, pero también una mayor racionalización del incremento de los medios económicos. En este sentido, la justicia española necesita efectivamente acometer toda su digitalización de los medios, de la forma de funcionamiento, y para eso lo que se necesita es estabilidad presupuestaria.
Los responsables de justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas, que ese también es un serio problema en nuestro país. Hay comunidades autónomas con competencias transferidas y otras comunidades territorio, ministerio, que no las han asumido. Tenemos aquí una dualidad que yo creo que no es posible mantenerla a muy largo plazo, porque tenemos dos velocidades en la justicia, dos modos de justicia. En todo caso, es necesario no tanto la cantidad, sino la seguridad de que en todas las partidas, ejercicios presupuestarios, habrá una partida dedicada a la inversión en informatización de nuestras sedes judiciales. Esto ha estado absolutamente paralizado durante 4 años, ahí está la situación. Y por último, lo que no podemos hacer, es decir, el grave error en el que durante esta última legislatura ha cometido este gobierno, el gobierno del Partido Popular, eso sí que no puede suceder. Es decir, uno no puede acertar siempre, incluso no puede acertar, pero lo que no puede hacer es perjudicar derechos fundamentales de los justiciables con leyes tan erróneas como la ley de tasas judiciales. El colocar tasas judiciales para el acceso a la justicia a todas las personas físicas, en todos los órdenes jurisdiccionales, excepto el penal, porque en el laboral también, en el recurso de suplicación también había tasas, y con unas cuantías absolutamente inviables, ha supuesto la vulneración de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. El Gobierno rectificó, el Partido Popular rectificó, no solo porque lo dijéramos los partidos políticos, lo dijeron los profesionales, los jueces, los magistrados. Es la primera vez que hemos visto una manifestación de abogados en las calles defendiendo los intereses de sus clientes que no podían recurrir por no tener medios económicos. Esta ley se ha rectificado en parte, desde luego nosotros la rectificaremos como la teníamos antes. Tasas judiciales para grandes empresas con un volumen de más de 1 millón de euros y desde luego desaparecerán para las pymes, para las cooperativas y para las ONGs. Bueno, no sé si he cumplido los 5 minutos. Sobrepasado. Estamos aquí en el límite, pero ha sido muy claro su posición, Soraya Rodríguez. Muchas gracias. Ahora la palabra a Enrique Santiago, que es abogado y secretario de los movimientos sociales de Izquierda Unida. Bueno, muy buenos días. Yo fundamentalmente soy abogado en ejercicio, con 25 años de ejercicio profesional. Y yo intervengo evidentemente en representación de Izquierda Unida, pero creo que con un conocimiento pues bastante profundo del funcionamiento de la Administración de Justicia en este país, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que yo creo que se están conjugando todos los elementos para que la justicia en nuestro país se convierta en una inmensa maquinaria de impunidad. En primer lugar, la falta de medios, que es acuciante, es evidente, se ha puesto de manifiesto. Yo creo que puede llevar, tanto la falta de medios como la mala utilización de los pocos medios, puede llevar a una situación de colapso en breve. La próxima entrada en vigor de todo el sistema de notificación por LESNET, con el pésimo funcionamiento que hasta ahora está teniendo esos sistemas informáticos, puede provocar en breves meses un serio colapso en los sistemas de notificación judicial, que esperemos que no ocurra, pero eso sería tremendamente demoledor para todo el sistema, ¿no? Quiero añadir que no solamente los juzgados de lo social están tardando 2 años en citar para vistas en Madrid, también los de lo contencioso administrativo. Los contenciosos administrativos están mínimo 1 año, el que va más o menos rápido, y también es bastante habitual 1 año y medio o 2 años para señalar vistas en la jurisdicción de Madrid, ¿no? Yo entiendo que no es asumible la utilización de medios que se ha hecho, por ejemplo, el escándalo que estamos viendo ahora con la nueva construcción del edificio de la Audiencia Nacional, que nada más inaugurarse pues ya se pone de manifiesto que ahí se ha invertido un montón de dinero, pues parece ser de una forma un tanto inadecuada, con ya serios problemas de funcionamiento desde el primer día, ¿no? En segundo lugar, la limitación clara del acceso de los ciudadanos a la justicia, ¿no? Por supuesto, ya se ha comentado pues, la absoluta discriminación que constituyó la entrada en vigor de la Ley de Tasas, que ha limitado sustancialmente el acceso a la justicia, sobre todo para los ciudadanos con menos recursos. El absolutamente inaceptable funcionamiento del turno de oficio en este país. Eso es una justicia mendicante, es absolutamente vergonzoso. Los países más desarrollados del mundo, por ejemplo los Estados Unidos, y no es que sea precisamente un modelo de mi fuerza política, pero tiene un sistema público de defensores de oficio que funciona con toda credibilidad y con toda rigurosidad.
Aquí no solamente eso no existe, sino que ya digo, es un modelo mendicante absolutamente, donde además los pagos no es que sean escasos, son vergonzosos, son limosnas, ¿no? Pero es que además no se hacen los pagos tardan años en percibirse, ¿no? Y en esto ha habido una absoluta connivencia de todas las administraciones públicas. Yo aquí hago un paréntesis. Yo no me creo lo del pacto de Estado para modificar la justicia, para arreglar los problemas de la justicia. Lo que hace falta es voluntad política, y yo creo que ninguno de los partidos gobernantes ha tenido esa voluntad política, ¿no? Con la cuarta parte de lo que se ha gastado en este país en rescatar a los bancos, habríamos dejado matizada la justicia, pero vamos, matizada, sin ningún tipo de problemas, y el dinero se ha utilizado en otras cosas que ni muchísimo menos tienen la utilidad social ni el impacto que debían tener, y eso son decisiones políticas, ¿eh? Eso no son ni mucho menos obligaciones presupuestarias, sino decisiones políticas, ¿no? En tercer lugar, el tercer elemento de esa maquinaria de impunidad absoluta en la que se va a convertir la justicia es la falta en la práctica de independencia de los órganos judiciales, ¿no? Y yo sobre esto pongo ejemplos. Yo estoy de acuerdo en que los fiscales tienen que llevar adelante un sistema acusatorio que efectivamente acelere la instrucción, pero habrá que ver cómo se garantiza la absoluta independencia del Ministerio Fiscal. Yo, por si ustedes no lo saben, a estas alturas en este país la Fiscalía todavía no ha puesto una denuncia por ejemplo, el llamado caso Bárcenas, ¿no? No existe denuncia de la Fiscalía de este país por ese caso. Ese caso se está instruyendo exclusivamente por las denuncias de las acusaciones populares. Las acusaciones populares que ya no van a poder hacerlo porque la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal eliminan directamente la acusación popular, con lo cual ya pues otra medida más clarísima de impunidad en el sistema de justicia, ¿no? Y evidentemente el acceso a la carrera judicial hay que modificarlo sustancialmente. Creo que somos el único país de Europa que el acceso a la carrera judicial se basa en exámenes donde hay que aprenderse de memoria las leyes. Creo que en todos los países de Europa hay sistemas de mérito, digamos, de acceso por sistemas de estudio, donde evidentemente se vaya seleccionando estudiantes con los mejores expedientes, etcétera, etcétera, ¿no? La ley de enjuiciamiento criminal que se acaba de aprobar, pues ya nos lo han indicado, ¿no? Es una ley de enjuiciamiento criminal que, de hecho, sin dotar de medios a la justicia, pues va a hacer que sea inviable absolutamente la instrucción penal. Ni 6 meses ni 18, o sea, porque lo de delitos complejos en este país no existen los suficientes medios para abordar esos delitos complejos que cada día son más y son los que afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos, o por lo menos a las cuentas públicas, evidentemente, ¿no? Quiero decir, la tecnología avanza, las formas de comercio cada día son más tecnológicas, las formas de contratación también, y la justicia, bueno, pues está absolutamente a la zaga y con absoluta incapacidad para abordar esas nuevas formas de delincuencia que van apareciendo absolutamente, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con la absoluta imposibilidad de abordar la lucha eficaz contra los delitos de corrupción. Pero es que además, claro, las reformas del Código Penal lo que hacen es poner énfasis en la persecución de los robagallinas, ¿no? Esto de la desaparición de los... esto de la desaparición de las faltas, que ya no va a haber faltas, esto se va a convertir en delitos menos graves, pero mientras tanto se suavizan las penas que corresponden a los delitos de cuello blanco. Bueno, pues al final todo esto da, la verdad, una perspectiva, todos estos elementos conjugados, desde mi punto de vista, de pánico, con un sistema de justicia que está a punto de colapsar, desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene la palabra ahora Andrés Herzog. Andrés Herzog es el portavoz, es el líder de UPyD y entiendo que candidato a la presidencia. Efectivamente. Del Gobierno. Efectivamente. Así que le agradecemos mucho de sociedad civil que hayan destacado su presencia hoy aquí. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, en este caso como político, aunque efectivamente como otros compañeros también lo podría hacer como abogado de más de 15 años de ejercicio y como interviniente en algunas causas, yo creo, importantes en España de corrupción política, como el caso Bankia, preferentes, las tarjetas Black. Por lo tanto, algo tenemos que decir, por lo menos desde Unión Progreso y Democracia, de esta materia. Y como el tiempo es muy limitado, me limitaré a hablar básicamente de los ejes de un programa, el programa que vamos a llevar en estas elecciones generales, que es profundamente reformista en todos los ámbitos, pero también, muy especialmente, en el ámbito de la justicia, que pasan, entre otras cosas, por una cosa que se mencionaba por aquí, pero no se acaba de concretar, que es la recuperación de la competencia de justicia para el Estado. En UPyD llevamos abogando por la recuperación de varias competencias clave para el Estado, no solo justicia, también sanidad, también educación, pero justicia es una competencia importante. Y aclaro, no como una reivindicación sentimental,
no como una ansia recentralizadora, como algunos nos achacan, sino exclusivamente por pura eficiencia, porque las leyes, yo creo, y las políticas se tienen que analizar a la luz de sus consecuencias. Yo creo que la transferencia de justicia a las comunidades autónomas ha sido muy perjudicial para la justicia. Y en esto podríamos hablar muchísimo, podríamos hablar del invento de la administración de justicia, ¿no? Que yo creo que ha sido un fracaso, como la nueva oficina judicial, que ya casi llamarle nueva pues es un sarcasmo, ¿no? Una cosa que lleva décadas y que no acaba de funcionar porque efectivamente antes mencionaba, tenemos el territorio ministerio, el territorio comunidades autónomas, absolutamente descoordinados, una figura del secretario judicial que supuestamente es el máximo representante y director de recursos humanos del juzgado, pero que no tiene ningún poder disciplinario sobre unos funcionarios que pertenecen a otra administración. Por lo tanto, un fracaso absoluto que se evidencia en mil cosas, en la informatización, ¿no? Por lo tanto, algún día en España tendremos que abordar los problemas de raíz, de verdad. Dejar de denunciar otras cosas y decir, bueno, pues igual es el momento de que recuperemos la competencia para el Estado. Otra cuestión, la despolitización, fundamental. Despolitización que, por cierto, hoy seguro que en esta campaña se oirá muchísimo, ¿no? Pero que por ahora en España solo ha practicado un partido político, que es este que represento, que en el último reparto de la justicia pues dijimos no gracias a nombrar nuestro delegado en el Consejo General del Poder Judicial. Porque hablar es muy sencillo, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues renunciar en definitiva a tu cuota de poder que te corresponde como partido, pues eso es bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, abogamos desde luego por la despolitización. Creo que hay que acabar con esta aberración. Antes se mencionaba también de los magistrados conservadores y progresistas en el Tribunal Constitucional, y esto pues tampoco se puede demorar mucho, porque en definitiva está en juego el prestigio de nuestra justicia, el prestigio del Tribunal Constitucional, de la propia Fiscalía, a la que creo que es importante dotar de autonomía. Yo soy firme defensor de que se les atribuya la instrucción de los delitos, siempre que previamente tengamos una Fiscalía de verdad bien dotada, de verdad con autonomía presupuestaria. Mientras eso no se haga, sinceramente yo me quedo como estoy, ¿no? Como la Virgencita, pero ojalá algún día eso se aborde y se pueda llevar a cabo. La lucha contra la corrupción política. Fundamental. Antes citaba algunas cosas. Nosotros hemos defendido en esta legislatura importantes medidas contra la corrupción política que pasan por la incorporación de algunos delitos al Código Penal, un delito de financiación ilegal de partidos políticos como es debido, en el que se ha aprobado, bastante deficiente en mi opinión, una responsabilidad penal de los partidos políticos que existe gracias también a una enmienda de este partido político, de UPyD, que también se puede mejorar sustancialmente. El delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, que nosotros hemos defendido con escaso éxito en el Congreso de los Diputados, y por supuesto los aforamientos. Habrá que acabar con los aforamientos algún día, reformar el indulto. Hay mucho que hacer en ese sentido. Y desde luego, con esto acabo, la derogación de muchas de las reformas que ha llevado a cabo en esta legislatura el Partido Popular, que yo creo que ha tenido el mérito de poner en contra, que es decir, absolutamente todos los estamentos, agentes, sociedad relacionados con la justicia. No solo los supuestamente progresistas, también desde luego los conservadores, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, pues habrá que revisar obviamente la parcial reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, por lo menos en lo que se refiere a la limitación de la instrucción. La chapuza, lo digo con todo respeto, de la reforma de la justicia universal, también habrá que abordarlo. Por supuesto, las tasas judiciales, habrá que acabar con las tasas judiciales. La justicia gratuita, otro gran, que yo creo que existe gracias a que en España tenemos magníficos abogados que trabajan prácticamente gratis, a los cuales hay que reconocer el trabajo que hacen. Y creo que tenemos una justicia gratuita bastante decente, tengo que decir, pero que obviamente gracias a la pura vocación de miles y miles de profesionales que lo hacen por servicio público, ¿no? Y no desde luego porque se les pague por ello. Y finalmente, y con esto acabo, obviamente los medios materiales y humanos, pero esto, bueno, esto es una reclamación que es eterna, siempre se podrá dotar mejor, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en los medios materiales humanos, en la Audiencia Nacional, como un órgano específico, por ejemplo, con la lucha de grandes casos de corrupción política, grandes casos de estafas, que yo creo que no está funcionando bien y que hay que tomárselo muy en serio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Tiene la palabra ahora el representante de Ciudadanos,
Miguel Gutiérrez, creo que es el número 3 de la lista al Congreso por Madrid. Sí, así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada quería dar, por supuesto, como el resto de mis compañeros, las gracias a Sociedad Civil, al Club Siglo XXI, a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy, porque efectivamente el debate de la justicia es un debate importante. Creo que desde nuestro punto de vista, en Ciudadanos, creemos que es uno de los debates más importantes que existen, ¿no? El de la ciencia, pues por supuesto, el de la innovación, como antes nos ha contado Manuel, pues que se han hecho, pues por supuesto que son importantes, pero yo creo que la justicia lo es por una razón sencilla, y es que al final la justicia es un concepto que nos implica a todos, y cuando digo a todos no me refiero a los políticos ni a los, por supuesto, profesionales del mundo de la justicia, sino a todos los ciudadanos al final, ¿no? De alguna u otra manera, todos los ciudadanos se ven con la Administración de Justicia en algún momento, aunque sea nada más nacer y su inscripción al registro civil, ¿no? Por tanto, yo creo que es algo que todos tenemos presentes y, pues, más allá de encuestas o más allá de cualquier estudio, yo creo que hay una percepción en la ciudadanía de que esto no funciona. Y esto yo entiendo, o me gustaría entender, que desde la Administración de la Justicia no solo es sabido por los partidos políticos que ejercen la Administración de la Justicia, sino también por las personas que son encargadas de realizarla, ¿no? Y desde luego por los profesionales que la realizan. Yo creo que es uno de los, en estos momentos los ciudadanos no entienden muchas cosas. Yo creo que se han comentado muchas y yo tampoco voy a ahondar en muchas de las cosas que ya se han dicho, pero yo recuerdo desde que era joven y empecé mi vida profesional y, hombre, pues ya llevo unos cuantos años de que la justicia estaba colapsada y es que prácticamente dentro de 3 años aquello se iba a acabar, ¿no? Bueno, pues así sigue y es lamentable, pero parece como que esto se estira siempre un poquito más o es capaz de aguantar un poco más. Y aquí quiero decir una cosa y es romper una lanza en favor de los profesionales de la justicia, pero no solo de los jueces, de los magistrados o de los fiscales, sino de la Administración de Justicia en su totalidad, es decir, de los funcionarios de la Administración de Justicia, de los secretarios judiciales, de los auxiliares administrativos, de los administrativos, porque realmente son quienes están soportando toda esta carga de sobrecarga de trabajo, de estrés, porque sin duda la Administración de la Justicia se ha convertido en algo estresante para quienes tienen que trabajar en ella, y yo creo que debemos de hacer un esfuerzo todos por resolverlo. Puestos a hablar de cómo se deben de hacer estos esfuerzos, pues yo creo que un poco lo hemos hablado aquí antes y el señor Rodríguez un poco nos lo ha contado, ¿no? Al final esta ley la vamos a cambiar, la han hecho ustedes, está muy mal, luego vendrán los otros y nos dirá que es que la que hicieron antes pues también estaba muy mal y entonces por eso la cambiaron y luego volveremos a cambiarla y así llevamos cambiando 35 años las leyes de los partidos que están en el gobierno, ¿no? Yo creo que más leyes sí que hacen falta, evidentemente, siempre hace falta legislar y siempre hacen falta leyes, pero desde nuestro punto de vista lo que hace falta es que las leyes se cumplan. A mí me parece muy bien hacer más leyes, pero si hacemos leyes que luego no se cumplen, pues yo creo que no estamos haciendo nada más que cerrar el círculo vicioso de hacemos una ley, no se cumple, volvemos a hacer otra para que se cumpla, pero al final nadie es capaz de, o muchas de las leyes que hacemos no se cumplen y por eso tenemos que recurrir a hacer una nueva ley. Desde nuestro punto de vista, las leyes hay que hacerlas las justas. Creo que sí que hay que hacer una reforma y nosotros acabamos de presentar este sábado, como ustedes bien conocen, en Cádiz, nuestra reforma de la Constitución, que es la ley de leyes. Por tanto, sí que planteamos cambios de leyes, ¿no? Pero claro, las planteamos desde un consenso absoluto. Y no me refiero a pactos de Estado. Yo no creo que tengamos que hacer muchos pactos de Estado. Lo que tenemos que hacer es la realidad de ponernos de acuerdo en aquellas cosas que los administrados entienden que hay que cambiar. Y el concepto de la justicia entiende que hay que cambiarla, pero aquí lo que hacemos es tirar la pelota de uno a otro, de un partido a otro, porque tú has hecho esto, yo la cambio, esta ley no me gusta, aquella no sé qué, ahora voy a volver a modificar el procedimiento, el artículo 4. Es que yo creo que esto no es lo que está pidiendo la sociedad. Y hombre, yo sé que lo que pide la sociedad, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, no lo entienden, ¿no? Por la realidad en la que estamos en estos momentos es porque no la han entendido. Lo que me gustaría pensar es que a partir de ahora van a ser capaces, aparte de que haya otros partidos que pues en el arco parlamentario que seamos capaces de llegar a acuerdos entre todos, pues me gustaría entender que sí que han comprendido este mensaje que la sociedad en cierta manera les ha trasladado. Así pues, reforma de la justicia, pues claro que hay que hacer una reforma de la justicia, pero no se trata de consenso, se trata de ponernos todos de acuerdo realmente en un modelo de justicia que sea capaz de cambiar esto, pero que lo sea capaz de cambiar para los próximos 25 años, que no tengamos que estar haciendo una ley puntual para corregir algo que sin duda hará falta, pero yo creo que no es eso de lo que estamos hablando, porque los ciudadanos no nos están hablando del procedimiento administrativo común o si tenemos que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. No, los ciudadanos lo que están hablando es de que no entienden una justicia politizada,
no la entienden y no la quieren. Ya no solamente no la entienden, si es que no la quieren. No la quieren. Y esto, si no somos capaces de no entienden que magistrados, pues de repente puedan al año siguiente presentarse en las listas de un partido político y después a los 6 meses salirse y volverse a magistrados. Es que esto no se entiende. Los ciudadanos no entienden esto. Y si nosotros no somos capaces de recibir el mensaje de los ciudadanos, pues hombre, me parece que no creo que lo seamos capaces de hacerlo muy bien, o no lo vamos a hacer muy bien. Este es, entiendo, el sentido de lo que hay que cambiar, es recoger ese mensaje de la ciudadanía y ser capaz de trasladarlo a un cambio profundo de la administración de la justicia. Por acabar, yo, como les he contado, propusimos este sábado, en Cádiz, nuestra reforma de la Constitución. No, yo creo que no es el momento, si en el debate pues no sé, hay que hablar de esto, pues hablaremos, pero en general ese cambio realmente lo único que pretende es trasladar el mensaje de que es necesaria más ciudadanía en la justicia, es decir, más presencia, más participación y más cosas que los ciudadanos viven en su día a día y que eso hay que llevarlo a la administración de la justicia, más democracia, más garantías, y no me refiero a garantías desde el punto de vista procesal, sino más garantías en realidad de que los ciudadanos tengan reflejados en su Constitución más garantías y, desde luego, una mejor organización. Y luego también más Europa. Nosotros somos un partido europeísta, creemos que hay que hacer unos planteamientos si hacemos esta reforma pensando en Europa. Al final tendremos que dejar parte de nuestras competencias por unas competencias judiciales europeas, a buen seguro, si queremos avanzar en esa línea, pues como tendremos que hacer cesiones de soberanía en otros aspectos, pues también en la justicia. Si planteamos una reforma de la justicia que eso no lo vaya a tener en cuenta, pues volverá a ser un fracaso. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 2 intervenciones del bloque político. En primer lugar, Podemos y a continuación el Partido Popular. Por Podemos interviene María Espinosa, que es diputada en la Asamblea de Madrid. Eso es. Bien, en primer lugar agradecer la invitación y también la iniciativa de tener este debate de los representantes políticos con la sociedad civil, ¿no? en un servicio público tan importante como es el de la justicia. Me permitiréis un previo sobre la foto que estamos viendo ahora mismo y que veis las personas de la sociedad civil que habéis venido a presenciar este debate, y es una foto en la que estamos 9 hombres y 3 mujeres debatiendo sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estaremos todos y todas de acuerdo en que es algo que hay que trabajar, la igualdad de género en el ámbito de la justicia, ¿no? Creo que es una tarea pendiente y es algo que me gustaría comentar porque es evidente con esta foto que os estamos mostrando nosotros y nosotras mismas, ¿no? 3 cuestiones quería plantear en el análisis de cuál es la situación actual de la justicia. Una es la falta de medios, otra es la politización y otra es las medidas que se han ido llevando a cabo y que solamente han ido empeorando la situación que tenemos, ¿no? La falta de medios es algo en lo que coincidimos todas las personas presentes y es algo evidente de cualquier ciudadano o ciudadana que se acerca a nuestra justicia y que se encuentra con unos procedimientos tan sumamente lentos, arcaicos, burocráticos del siglo XIX y poco modernizados. Y sin embargo vemos como en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no es que no haya dinero para invertir en la justicia, sino que se ha empleado en una ciudad de la justicia en la que se han gastado 105 millones que han sido dilapidados y están ahora pues escondidos en uno de esos agujeros de ese páramo en el que se ha convertido la ciudad de la justicia, que está llena de conejos actualmente, ¿no? Por tanto, bueno, creo que no es una cuestión de medios, no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de voluntad política el asignar a este servicio público que es la justicia unos medios en condiciones, medios materiales, medios personales y una modernización que es más que necesaria. Hablaba también de un segundo problema, es la politización de la justicia o la falta de independencia de los órganos judiciales, ¿no? Creo que esto además es algo coincidente y que es un palo en la rueda a la hora de investigar la corrupción que acecha a nuestro país y que tanto afecta a nuestras instituciones.
Y por último, en esta foto, en este análisis de cómo está la justicia, las medidas, ¿no? Las medidas que se han ido llevando a cabo por parte de los gobiernos y que han generado un modelo de justicia que solamente han ido empeorando y empeorando la situación que tenemos actualmente. Medidas como que han dificultado la defensa de los ciudadanos y ciudadanas, como es el turno de oficio, la ley de tasas, que ha dificultado o limitado el acceso a la justicia de la ciudadanía, o también leyes como la ley Mordaza o la reforma del Código Penal, que ha sido una huida hacia el derecho penal, que ha criminalizado el conflicto social y que ha empeorado la situación. Y por último también, y casi lo más reciente, es la puerta abierta a la impunidad que ha supuesto la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que limita los procesos de instrucción, ¿no? el proceso de instrucción. E incluso también diría un afán casi recaudatorio que supone la ley de tasas y la ley Mordaza a base de multas, en la que confundimos y a base de una falsa criminalidad, alegando una criminalidad, una inseguridad de la ciudadanía, reformamos nuestro Código Penal y nuestras leyes, haciendo que se empeore mucho más la justicia, ¿no? Pero voy a nuestras propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos o qué es lo que el programa electoral de Podemos lleva para las elecciones generales? En primer lugar, creo que tres son los elementos que debe tener la justicia: una justicia más accesible, una justicia más democrática y una justicia más independiente. Una justicia más accesible implica derogar esa ley de tasas que ha impedido que toda la ciudadanía acceda en igualdad de condiciones, independientemente de su saldo en la cuenta bancaria, a una justicia a la que todos y todas tenemos derecho, ¿no? Un turno de oficio desasistido y abandonado, y una justicia gratuita igualmente también muy limitada. En segundo lugar, hablaba también de una justicia más democrática. Una justicia más democrática no solamente porque la ciudadanía tenga acceso a elegir también a quienes son sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, sino también una justicia más democrática porque las soluciones vengan de la mano también de la sociedad civil, ¿no? Hablábamos de pactos de Estado. Más que de pactos de Estado, yo hablaría de un pacto social donde todos los agentes implicados en el ámbito de la justicia, también la ciudadanía, también los profesionales, no solamente los partidos políticos, nos impliquemos en esa solución más que necesaria, ¿no? Y por último, una independencia de la justicia, una despolitización de la justicia. En el programa electoral de Podemos llevamos 5 medidas, 5 garantías constitucionales que entendemos que tienen que ir necesariamente en un cambio constitucional. Una primera sería esta independencia de la justicia, una segunda sería la lucha contra la corrupción, un sistema electoral proporcional y más democrático, un blindaje de los servicios sociales, y la justicia es un servicio social más que hay que blindar, y por último un derecho a decidir. Entendemos que estos 5 bloques son los que garantizarían un estado de bienestar que ha sido abandonado y que tenemos que recuperar. No sé cómo voy de tiempo. Vamos cumpliendo bien. Bueno, pues quería hacer una última reflexión que me parece más que necesaria en este debate en el que estamos con la sociedad civil, ¿no? Si algo tiene que decirse en la justicia es que es más que mejorable, y sin embargo vemos como hay una desafección, podríamos decir, de la ciudadanía ante esta reclamación de mejorar la justicia, ¿no? Y me explico. Creo que existe una desafección de la ciudadanía para defender este servicio público que es la justicia, y que no ha habido una contestación organizada como sí lo ha habido para defender otros servicios públicos como son la sanidad o la educación, donde hemos visto cómo se han generado mareas ciudadanas reclamando esa mejora de ese servicio público, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no ha existido esa marea o esa contestación organizada para mejorar este servicio público que es la justicia? Creo que ese es un reto que tenemos que alcanzar, el conectar con la sociedad civil y que cualquier ciudadano y ciudadana se sienta usuario de este servicio público y por tanto lo defienda y lo intente mejorar, ¿no? Creo que también, y ya esta última reflexión, es necesario el prevenir
que se colapse la justicia y que los tribunales estén completamente saturados. Creo que nos ha llevado hasta ahora una política de recortes y unas medidas políticas que han llevado a saturar los tribunales y han sido, pues, como el conflicto social, llevarlo a medidas penales, huyendo hacia el derecho penal, como veíamos antes. Una reforma laboral que ha hecho que los ERE sean mucho más frecuentes, una reforma de recortes y una burocracia, ¿no? Creo que toda esta política ha saturado además los tribunales y es también esas medidas políticas las que deben prevenir que no se saturen los tribunales. Y por terminar, decir que los gobiernos, los ayuntamientos, las instituciones y también la justicia debe estar al servicio de la gente, ¿no? Y que la justicia debe ser menos poder judicial y más servicio público. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Me permite, María, una corrección. No somos 9 hombres y 3 mujeres, somos 10 hombres y 3 mujeres. Más a tu favor. Por eso te digo, más a tu favor. ¿No ha sido contado o...? No sé qué considera de mí la interviniente. En todo caso, lo hablamos a la salida, si le parece bien. Muy bien, vamos a concluir. Tiene ahora la palabra el representante del Partido Popular. José Miguel Castillo es el portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados, o lo era hasta este momento. Sí, bueno, muchísimas gracias. Primero al moderador, luego a la sociedad civil para el debate y, por supuesto, a todos ustedes por la paciencia y la generosidad en su tiempo para estar aquí escuchando nuestras propuestas, también nuestro análisis, tanto de los operadores jurídicos como de las distintas formaciones políticas. No sé si esto... Sí. Bueno, yo creo que decía Shakespeare que el pasado es un prólogo y creo que es, aunque sea muy brevemente, también interesante hacer una breve reflexión de lo que se ha hecho en esta legislatura. Yo entiendo que estamos en un periodo ya de precampaña y, lógicamente, pues todo se vuelve en crítica hacia la labor del Gobierno. En cierta manera parece que es lógico, no se puede desaprovechar la oportunidad. Pero lo que sí creo que es muy importante destacar es que ha habido un verdadero afán de reformar la justicia en nuestro país, tratar de resolver los problemas endémicos de nuestra justicia, porque si de algo debemos estar todos de acuerdo es que el modelo de justicia, nuestra administración de justicia, es un modelo agotado. Se han apuntado diversas, yo diría más bien diversas secuelas o diversas problemas, patologías que presenta nuestra justicia. Sin embargo, no es sencillo el determinar cuál es el diagnóstico del problema, aunque en algún caso se haya dicho que ya estaba hecho. El diagnóstico no es fácil. Realmente, cuando se comienza la legislatura, por poner un ejemplo, se incidía fundamentalmente, y creo que había un cierto consenso, en que todos los problemas derivaban de un exceso de litigiosidad. Eso hacía que las cifras que se manejaban en España eran muy superiores a las de la Unión Europea. Se comentaba que efectivamente teníamos un nivel de pendencia y de un tiempo de resolución de conflictos que nos situaba en los últimos países de la Unión Europea. Y bueno, las culpas fundamentalmente se achacaban a ese exceso de litigiosidad con cifras cercanas a los 9 millones de asuntos al año. Bueno, pues a lo largo de la legislatura se ha visto que esas cifras tampoco eran reales. Se comentaba también que era muy importante ponernos de acuerdo, nos instaban los operadores jurídicos, los grupos, las formaciones políticas, pónganse ustedes de acuerdo. Yo también les diría a ellos, pónganse ustedes de acuerdo, por ejemplo, al determinar cuáles son las cifras reales de la litigiosidad en nuestro país. No puede ser que la memoria que presenta el Consejo General del Poder Judicial siga hablando de 7 millones de temas, de los cuales 4,5 millones son asuntos penales, y sin embargo la memoria de la Fiscalía General del Estado nos diga que son 661.000 asuntos, estrictamente los del orden penal, porque se han quitado aquellos casos en los que se contabiliza por duplicado, por triplicado determinados asuntos. Por ejemplo, el típico accidente de tráfico en el que se hacen unas diligencias por la denuncia, otra por el atestado, otra por el parte de lesiones, y se acaban contabilizando hasta 5 temas por un asunto. Si no hay un diagnóstico adecuado, si las cifras que se manejan no son las correctas,
lógicamente es más complicado poder llevar a cabo la determinación de qué medidas son las que hay que aplicar. Se criticaba, lógicamente, y no seré yo quien lo defienda, el tema de las tasas, pero lógicamente había una voluntad de tratar de alguna manera también de reducir, de limitar ese exceso de litigiosidad, que luego hemos visto que no era real. Afortunadamente se ha modificado el sistema y además fue una de las primeras, el primer punto que anunció el ministro catalá al principio de su mandato, y efectivamente así lo hizo, suprimiendo las tasas para las personas físicas. Quedan para las personas jurídicas. Y bueno, había una crítica, decían, sobre la ONG. La ONG, según el artículo, si no me equivoco, el 2 de la ley que regula la justicia gratuita, establece que están exentas son beneficiarios de justicia gratuita tanto las fundaciones inscritas en el registro de fundaciones como las asociaciones de utilidad pública. Entonces, esa crítica me parece que no es del todo correcta. En todo caso, en cuanto al tema del ponernos de acuerdo, es complicado ponernos de acuerdo porque tampoco los operadores jurídicos se ponen de acuerdo en cuáles son las mejores soluciones. Casos ha habido muchos y lo ha habido en esta legislatura, es decir, se hizo un planteamiento integral de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo una protesta airada por, yo creo, la mayor parte de los operadores jurídicos y de formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, del que prácticamente había una coincidencia casi al 90% con el modelo que ellos habían presentado en la anterior legislatura. Es complicado ponernos de acuerdo cuando, por ejemplo, se estaba diciendo que no hay una seguridad el ciudadano o una cierta certeza sobre cuál va a ser la resolución del problema, del litigio. Cuando se plantea en esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial una jurisprudencia vinculante, pues saltan las alarmas también por el sector judicial. Los fiscales proponen durante muchos años que el procedimiento de las faltas sean suprimidas dentro del Código Penal y, bueno, pues cuando se suprime la falta del Código Penal, pues hay determinadas asociaciones de fiscales que no les parece correcto. Los jueces decanos, cuando organizan sus congresos todos los años y nos dicen dentro de sus propuestas pues que hay que establecer o avanzar en la profesionalización de la justicia, luego cuando esa profesionalización de la justicia, haciendo una nueva regulación del sistema de sustituciones, pues también dicen que no les parece totalmente adecuado. Es decir, no es un tema de voluntad. En muchos casos, en muchas ocasiones, es un tema de complejidad. Podemos estar incluso de acuerdo, y creo que aquí se ha comentado, en esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Creo que todos estamos convencidos de que le corresponde efectivamente al fiscal la instrucción de los procedimientos para asimilar además nuestro sistema, nuestro modelo al del sistema que existe, que está vigente en toda la Unión Europea. Sin embargo, es complicado, es decir, hay que efectivamente cambiar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, hay que garantizar, y no lo digo que no la tenga, pero hay que dejar o alejar cualquier duda de sospecha de que pueda afectar a la independencia del Ministerio Fiscal. Y repito que no digo que la haya, pero hay que alejar totalmente esa sospecha que puede existir en la ciudadanía. Por otro lado, cuestiones importantes como la dependencia de una policía judicial, si tiene que ser una afectación orgánica o funcional, pues son cuestiones muy complejas en lo que, bueno, pues puede ser alguna de las razones por las que no ha podido en esta legislatura no ha podido plasmarse en definitiva. Se han realizado muchas reformas en el último año, como todos ustedes saben, han sido 14 proyectos de ley, algunos han sido reformas parciales, se ha avanzado. Antes hablaba aquí del preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de las palabras de Alonso Martínez, decía Alonso Martínez también en ese preámbulo fantástico que la justicia debe avanzar como la sociedad gradualmente. Creo que en esas reformas que se han abordado, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han dado pasos adelante para hacer que tengamos una justicia mejor, más eficiente, más cercana al ciudadano, que en definitiva creo que es lo que nos pide la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.